Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio número 7, que el ambulatorio psicoanalítico Ser y Hacer Psicoanálisis y Espacio Psicoanalítico AC ha organizado para la difusión, conocimiento del psicoanálisis a través de la obra de Freud. Este ciclo titulado Lo social en psicoanálisis hoy está de manteles largos, tanto por el ponente como por el tema, que es apasionante: el malestar en la cultura. Me acompaña el equipo que coordina y que colabora para estos programas: Hernando, Pepe y Jessica. Estaremos con ustedes durante la exposición del maestro Rafael Cano. Me voy a permitir leer la semblanza académica del maestro. El maestro Rafael Cano es licenciado en Psicología por UTEG, maestro en Estudios Psicoanalíticos por Espacio Psicoanalítico, maestrante de Maestría en Psicología de la Actividad Física y el Deporte en Universidad CEDEFIS de Morelia, psicoterapeuta con enfoque psicoanalítico, acompañamiento psicodeportivo a deportistas y entrenadores, docente de la licenciatura en Psicología en VM Campus Zapopan, docente maestría en Psicoterapia en Universidad Humanitas y docente en maestría en Estudios Psicoanalíticos en Espacio Psicoanalítico, la institución que actualmente nos encontramos. Maestro, muchísimas gracias por aceptar y estamos encantados de tenerlo presente y escuchar su disertación. Muchas gracias, doctor. Pues agradecer también a la gente que nos acompaña por internet, y también al grupo técnico que está aquí acompañándonos, haciéndonos el favor. Y pues bien lo decía, doctor, es un tema muy apasionante, como todo lo que es el psicoanálisis. Digo, los que nos dedicamos a esta parte, yo siempre digo que soy un apasionado del psicoanálisis, más que maestro, más que psicoterapeuta, soy un apasionado. Lo que hago desde el psicoanálisis para el psicoanálisis es con mucha pasión. Y pues como tal, ¿no? El tema que anterior a en este mismo programa se había presentado El porvenir de una ilusión, que para mí es un tema o un escrito precedente a este. Y yo creo que para todos los que en algún momento hemos leído los dos textos, sabemos que es un precedente, El porvenir de una ilusión, y luego Freud continúa con esta línea de hacer escritos sociales, con este malestar en la cultura, que para mí es un ejemplo de lo que puede ser el psicoanálisis, no puede ser, de lo que es el psicoanálisis aplicado a. O sea, aunque Freud comienza con el psicoanálisis en la clínica, desde la clínica, empieza a hacer psicoanálisis aplicado en la literatura, desde el caso Schreber, luego después empieza con los textos sociales de Totem y Tabú, y bueno, este es de los que tienen secuencia, digamos, en esa parte de un psicoanálisis aplicado, en el sentido de que lo que podemos ver es que la metapsicología está presente en el texto. Entonces, tal cual, o sea, hacer un psicoanálisis aplicado es tomar la metapsicología y llevarla a cierto espacio, en este caso, a la cultura, ¿no? Entonces, Freud comienza hablando del sentimiento oceánico, o sea, de que como todo sujeto, y cuando hablaba también de esta parte de una homeostasis del aparato psíquico, pues tiene que ver también con este término, con lo que tiene que ver con el estado de nirvana, y que es algo que el ser humano en su momento buscamos, a partir también de cuestiones pulsionales, en el sentido del placer, ¿no? Entonces, estamos en esa búsqueda, y pues bueno, estar inmersos en la cultura parecería que también buscaríamos precisamente esa sensación dentro de, cuando también está muy interna, pero que también sabemos que esa sensación proviene
pues desde antes del nacimiento, podríamos decirlo así, ¿no? Quien estudia lo prenatal, pues sabrá este tipo de sensación, pero que en algún momento también como que quisiéramos revivir algo que menciona Freud de este concepto de sentimiento oceánico, ¿no? También cómo el estar inmersos en la cultura, hay esta sensación placer-displacer. Siempre vamos a estar en esta dualidad de placer-displacer. ¿Qué nos produce placer? Pues toda esta cuestión que tiene que ver con lo pulsional en la satisfacción, precisamente de estos elementos, ya sea del eros, ya sea del tánatos, ya sea, también toma en cuenta el concepto de pulsión yoica y pulsión objetal, y que también vamos en esa búsqueda de esta satisfacción, de esta meta, y lo que nos produce displacer precisamente es cuando esa meta no se logra. Ahora, cuando entramos en el aspecto social y del juicio de lo bueno y lo malo, dentro de lo social hay cuestiones aparentemente de juicio malo que nos producen placer. En una condición, dice Freud, de desahogar la pulsión salvajemente. Pero cuando entramos en este campo de lo moral, de lo que es juiciosamente malo, es donde provendría el displacer. Y que precisamente ahí es donde vuelve a tomar en cuenta el término del principio de realidad, ¿no? Que es cuando hacemos contacto con esa situación externa que tal cual nos avasalla, nos produce displacer, pero que también dice, estamos en una búsqueda de parcializar o de llevarlo tal cual a una meta parcial, esta pulsión, pero también con ciertas patologías hasta toxicomaníacas. Ejemplo, hay una situación de displacer, el sujeto bebe, el sujeto se embriaga, precisamente para evitar ese contacto con ese principio de realidad y buscar el placer. Y hablo de una situación, podría ser de una noche o de dos, de embriagarse, pero sabemos que esto va creciendo, ¿no? Dependiendo también el tipo de droga y el grado de adicción. Avisa también que los neuróticos, que esperemos seamos todos aquí, pues buscamos de una cierta manera parcializar el displacer, eliminar el dolor a partir de la fantasía, porque en la fantasía estamos llegando a un cumplimiento de deseos. Sabemos que la fantasía pues es el sueño diurno, en donde precisamente ahí estamos cumpliendo nuestro deseo, estamos parcializando la pulsión y también estamos evitando el displacer con esta situación. Y algo más grave, algo más patológico, pues tendría que ver con el delirio, ¿no? El delirio del narcisista, el delirio del psicótico, pues precisamente tiene que ver también con ese cumplimiento de deseo y está en una situación defensiva para la evitación del dolor, para la evitación del displacer. Algo que es muy actual, ¿no? Que lo hemos visto y que pareciera que tendría que ser una obligación de lo social, de lo cultural, y hasta de ciertas psicoterapias, y hasta hay gente que lo exige en el análisis, que es la felicidad. Que la gente quiere ser feliz. Y digo, aunque este texto es de 1931, pues ya estamos a 92 años del texto, pues Freud tal cual lo adapta al contexto de la época, su contexto sociocultural, para precisamente ubicar esta metapsicología y dar esa explicación. Lo que yo digo es que podemos utilizar la misma metapsicología para aplicarla a la situación actual, al contexto actual. En ese sentido, hablando de lo que se propone ahora ya desde lo que es las redes sociales, o sea, cuántos cursos, cuántas también sujetos que son, que buscan seguidores, ¿no? Que son influencers, que precisamente están promoviendo esto, ser feliz, ser feliz, ser feliz, y que mucho esta parte de felicidad está muy ligado a la cultura de consumo y a la cultura del capitalismo. Digo, ahí está Bauman, que no nos dejará mentir en esto, desde cuando
estuvo haciendo este tipo de análisis sobre la cultura del capital, la cultura del consumo, y que precisamente pareciera que ahí es donde el sujeto tiene que encontrar la felicidad. Pero ¿qué pasa cuando el sujeto puede lograr el éxito económico, pero no logra un éxito personal a veces? ¿No? A veces para lograr el éxito económico tienen que dejar muchas cosas que tienen que ver con lo personal, y que precisamente ahí es donde entro otra vez en esta cuestión displacentera, ¿no? Y precisamente hablando de estas intoxicaciones, que pueden ser la fantasía, el delirio, las toxicomanías, también fue que precisamente es para sentir un espacio de placer, de felicidad. Pero dice, también la religión tiene esta función de intoxicar desde sus mandatos la pulsión, tal cual, ¿no? De intoxicar el placer. O sea, llevarlo también a una parcialidad a veces, pero más que nada desde una represión, hablándolo tal cual. Dice Freud que existe desde la historia, pues, que el ser humano buscó elementos necesarios, objetos, situaciones, que empezaron a crear la cultura. Y Freud comienza explicando esto, por ejemplo, desde la creación del fuego, y que pudo haber sido algo común para todos, el uso del fuego, ¿no? Y que fueron incrementándose así objetos que cubrían necesidades. Habla también de la cuestión de la vista, se crearon los anteojos, pero también algo que es muy importante, la cuestión de la higiene, también en una condición que tiene que ver con cultura, la higiene, pero que en su momento la parte antihigiénica produjo muchas enfermedades y a partir de ahí infecciones y muertes, ¿no? Pero que también el crear una conducta de higiene, pues pudo también crear un vínculo cultural. También lo mencioné, estas necesidades primarias del ser humano precisamente para empezar a hacer este vínculo con la cultura. Y a partir de ahí también, en esta necesidad de crear vínculos, se creó la sociedad, se crearon los grupos, se creó la sociedad, se crearon las ciudades. Y dentro de esta misma se creó el grupo más fuerte que menciona Freud, en el que tenemos que crecer, que es en el que nacemos, que es la familia, ¿no? El grupo, digamos, más poderoso de esta sociedad. Y tal cual, creciendo en un hogar, en una casa, que Freud lo relaciona, lo interpreta como ese nicho materno, como volver a estar en ese nicho materno. Y a partir también de crear la sociedad y la familia, pues empezaron a crear las leyes. Otra de las cosas también que propicia un malestar, porque la ley lo que hace también es reprimir esta pulsión salvaje, que sabemos que todo fin de la pulsión toda meta tiene que ser la satisfacción, pero el no lograrla produce insatisfacción, produce neurosis, y algo que lo produce son las leyes, pero que también esto crea cultura. Toda esta convivencia a partir de un probable régimen, ¿no? Y que desde el concepto de cultura que maneja Bauman, que dice que es muy ambiguo, porque pues cada cultura ahora sí tiene sus propias leyes, sus propias costumbres, su propia antropología, podríamos decirlo así también. Entonces, a partir de ahí también vemos que cada sociedad va creando sus propios conflictos, digámoslo así. ¿Por qué nombro conflictos? Porque hoy dice el sujeto, el hombre, busca la solución del conflicto en la cultura cuando la misma cultura fue la que los creó. O sea, paradójicamente, ¿no? En la cultura estamos buscando la solución cuando la misma cultura produjo el malestar. Y dentro de estas leyes, las que conocemos del derecho romano, que fueron creadas a partir también de las leyes católicas, donde se instaura también la monogamia, y donde eso produce la creación de la familia tradicional, pues también esto provoca este malestar al prohibir, digamos, el placer sexual de una forma desenfrenada.
sino que ya la misma monogamia que tiene que ver con algo moral, precisamente produce esta represión y este malestar a partir de una ley. También menciona Freud, pues, esta dinámica que se da en el matrimonio, ¿no? Sabemos que en ese contexto de 1931 todavía una herencia de las costumbres victorianas y de lo que tiene que ver con la familia tradicional. Freud menciona que, hay un tipo de autocastigo en la mujer esposa por ser alguien que depende del hombre en cuanto a proveer. El hombre es el proveedor, la mujer la dependiente de esa parte, y que el autocastigo pues sería, digamos, recluirse en la casa y la crianza de los hijos. Claro que vemos que eso ya no existe tanto, porque vemos que eso ha cambiado, eso ha evolucionado en cuanto a que ya hay diferentes tipos de familias, en cuanto a que la misma cultura capitalista, la misma cultura de consumo, también abrió el espacio para que la mujer fuera parte de la fuerza de trabajo, del capital. Entonces, ¿y qué es lo que digo? O sea, ahora ya vemos esto, cambió un poquito la costumbre de la cultura occidental, pero lo que no ha cambiado, pero sí evolucionado, pues en este aspecto, son los conceptos metapsicológicos. Es a lo que voy, que sigue siendo el psicoanálisis aplicado aún en la actualidad con los nuevos temas sociales, culturales, pero con los que se puede dar una respuesta a ese tipo de preguntas. Aunque también el punto sería que encontrar tal cual una respuesta que no genere otra pregunta también sería cerrar la teoría, y eso tampoco sería válido. O sea, sería una respuesta para el momento, pero que esa misma respuesta hubiera otro espacio para otra pregunta, para que la teoría, para que el psicoanálisis siga persistiendo, ¿no? Y siga evolucionando también. Hablando también dentro del mismo sistema familiar, ahorita esta cuestión de lo que es la pareja, esposo, esposa, digo, también incluye a los hijos, en donde también incluye ahí Freud, explica otra vez desde el sentido cultural la teoría del narcisismo, a partir del nacimiento, del desarrollo del niño en un seno familiar, donde también hay imposiciones de la ley, pero una ley que adquirió el padre a partir de lo cultural también. O sea, es como llevar, en este caso, sociedad, ley, cultura, al espacio habitacional, a la dinámica familiar, ¿no? Y donde también, tal cual, el niño busca esta satisfacción, y el padre o la madre, pues, que son los que imponen esa prohibición, pues desde ahí empieza también el displacer en el sujeto. Bueno, que sabemos que del displacer social, digámoslo así, ¿no? Porque sabemos que el displacer o el malestar es desde el nacimiento por todo esto que nos avasalla en este contacto con la realidad. Pero ese placer, displacer que tiene que ver con lo social, pues es adquirido también a través de esta dinámica con los padres. Y en donde el niño no cumple o no llega a su meta todas sus derechos funcionales. Entonces, a partir de ahí también hay esta insatisfacción, y pues también en donde esta instauración o esta introducción del narcisismo, en donde el niño, la niña buscan ser el objeto de deseo de los padres, el objeto de deseo de la madre, el crear también estos vínculos afectivos, y en donde al no llegar a hacerlos, pues también producen este tipo al cortarse, digamos, hablando desde la etapa fálica, perdón, en donde el niño, el sujeto, pues cae en cuenta, cae en realidad que no es el objeto de deseo, llega ese golpe, llega esta herida narcisista también, pero que viene desde antes al no ser reconocido también en algunos momentos. Todos llegamos a tener esta huella de cierta falta de reconocimiento, en donde pudiera haber una huella de abandono, y en donde también desde estas dinámicas familiares es muy común en la actualidad
precisamente se viven estas huellas narcisistas, ¿no? En donde se viven ese tipo de abandonos y donde se vive ese tipo de ignorancia también hacia los hijos, precisamente por esta necesidad de los padres de salir a trabajar y en donde los hijos pareciera que quedan abandonados y en donde se percibe precisamente ese abandono. Entonces ahí está ese golpe de esa huella narcisista y este malestar cultural también que es actual, ¿no? La religión lo vuelve a retomar Freud en un capítulo aquí del malestar, lo que produce a partir de que también quisiera tomar en cuenta ese último renglón donde también del porvenir de una ilusión, donde menciona que también la religión da un aporte en cuanto a la represión, y que si no existiera precisamente esa represión por la religión, también no sabemos qué hubiera pasado con nosotros como especie, ¿no? Que hasta cierto punto es funcional en la creación de una moral, pero que también produce bastante represión desde la culpa, desde lo pecaminoso, que desde todo lo que produce placer, desde una satisfacción pulsional, o sea, hablando de la lujuria, hablando de la gula, hablando hasta del ser la avaricia, lo toman como algo malo, pero que dentro de la psicodinámica funcional, pues es algo placentero, ¿no? Todo esto que repercute en un pecado capital, pues es también placer y es también castigado desde lo religioso, y quien está muy compenetrado de esto en su educación, pues vive constantemente con este super yo religioso, punitivo, castigador, pecaminoso, ¿no? Y hablando también de esta parte de qué es lo bueno y qué es lo malo, que se implanta también desde lo religioso, pues también ahí entra en otra dinámica el sujeto, pero nosotros lo vemos más en el obsesivo, ¿no? Como que el histérico está más cercano de transgredir, luego transgrede, pero siente culpa. El obsesivo está a punto, pero no lo hace precisamente porque sabe que le va a generar culpa. Y por eso no llega al acto. El histérico de repente no lo piensa tanto, se deja llevar por la pulsión, comete el acto, pero le viene culpa, ¿no? Que bueno, también puede ser algo instaurado desde la educación, desde lo parental, porque en una familia religiosa también hay esta constante, ¿no? Si haces esto es pecado, si haces esto es pecado, para Dios esto está mal. Entonces, dice Freud, dice, la salvación de Dios de lo malo, pues es el diablo. O sea, hay una existencia de un ente maligno, dice, bueno, es que también no es que Dios sea malo, sino que el diablo es el que me poseyó, hizo cometer tal o cual situación. Pero dice, pero el diablo no se vale de Dios, el diablo se vale de lo natural. O sea, que el diablo quiere sequía, pues bueno, va a llover, ¿no? El diablo quiere algo, pues lo natural va a sobrepasar a estas cuestiones que, digamos, el diablo busca como destructivas de la humanidad. Entonces ahí es donde también está este Dios instaurado desde todas las religiones, pero que siempre hay un ente supremo que castiga, pues también hay esta cuestión un poco delirante de este Dios castigador, que convertido en un super yo punitivo o un gran otro también ahí persecutorio, ¿no? Y después también empieza a hablar de las pulsiones, que tiene que ver con el Eros, con el Tánatos, que menciona, retomo otra vez este texto de Nacer el principio de placer, donde también argumenta que la pulsión de muerte y la pulsión de vida, el Eros y el Tánatos, están compaginados. No es que esté uno por allá y otro por acá, sino que donde se busca una condición destructiva, aparece la parte de vida ahí, ¿no? Entonces, también lo lleva a la parte religiosa, en donde dice esta frase de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, pero ¿qué pasará con los melancólicos que no se aman tanto? ¿Cómo amará al prójimo, no? ¿O qué pasará
si podemos decir, así como amo a mi prójimo, como me ama a mí, igual puedo odiar a mi prójimo como me odia a mí, pero aparece otra vez el sentimiento de culpa en donde también tiene que existir el perdón. Entonces, también no puedo odiar, no puedo ser malo, porque si no sentiría culpa y tengo que perdonar a quien o sea, la frase esta de quien te golpea la mejilla derecha, pues pone la izquierda en lugar de responder la agresión, ¿no? Pero también hablando de que desde lo pulsional, desde lo que tiene que ver con nuestra más profunda situación del ser, pues hay un momento en donde sentimos odio por alguien que nos causa un daño, alguien que nos hace mal, ¿no? Entonces, también se dice que esto puede ser en su momento hasta beneficioso en la condición de la descarga, porque ahí sale la emoción de odio en lugar de suprimirla, en lugar de reprimirla. Pero también la condición moral de repente no nos permite tomar este tipo de acciones, ¿no? Y es donde también habla de este super yo, que sabemos, dice Freud, es el heredero del complejo de Edipo, pero que esto se desplaza al espacio sociocultural. O sea, este super yo que también lo podemos encontrar en lo religioso, en lo social, a partir de las leyes sociales, leyes religiosas, y en donde también, si tal cual cometemos un acto que juiciosamente es malo, puede provenir esta cuestión de culpa, pero ahí sí dice Freud, más que en este momento, más que ser sentido como una culpa por algo pecaminoso, pues tiene que ver con algo arcaico que se instauró en el complejo de Edipo, ¿no? Y también el sentimiento dice Freud que aparecen tres fases, que es el sentimiento de culpa, el deseo de castigo y el remordimiento. Entonces, entre más intenso sea el remordimiento, más va a ser el sentimiento de culpa y más va a ser el deseo de autocastigo. Y dice Freud, esto lo podemos remitir muy bien al obsesivo. Dice, el obsesivo no nos dejará mentir cuando argumento esto, ¿no? Precisamente por esta cuestión de remordimiento, y dice, no es que estén separadas, sino que como que hay una recursiva también a eso. Remordimiento, sentimiento de culpa, deseo de autocastigo. En donde también el sujeto inconscientemente busca este tipo de situaciones donde transgredir para producirse ese autocastigo. O sea, transgredo, siento culpa, autocastigo, con una condición también masoquista, ¿no? Y la transgresión pues tiene que ver con lo moral y con las leyes sociales. Hablando independientemente de estructura perversa, neurótica, histérica o obsesiva, sabemos que hay un rasgo de la estructura neurótica, también hay rasgos perversos en donde mencionaba un poquito, ¿no? Esta parte donde el histérico de repente llega a transgredir, pero aparece la culpa. El obsesivo se la piensa, racionaliza mucho, pero está en esa instauración ahí. Y solo por pensarlo, ya siente culpa. Solo por pensarlo. Ya se instauró ahí la culpa. Y también pasa que hay una situación en donde no se logró el éxito o en donde es perjudicial, también hay un sentimiento de culpa de que yo lo provoqué, ¿no? Y hay ese remordimiento, hay ese sentimiento de culpa que se agranda y por un deseo de autocastigo, ¿no? Y ¿cómo vamos? Vamos bien. Vamos bien. Para cerrar con este último capítulo en donde Freud menciona como una tercera pulsión, el anarqué. Se habla de Eros, de Tánatos, que es lo más conocido en la teoría freudiana, y en este último capítulo del malestar en la cultura habla del anarqué, que es el deseo, es la necesidad, es la pulsión de necesidad. O sea, más allá de lo que se menciona como necesidad biológica, el anarqué, dice Freud, en lo social funcionaría como la necesidad del sujeto por ser parte de una sociedad, por crear esos lazos.
ya sea amorosos, ya sea afectivos, sociales, y precisamente que permita la creación de la cultura. Quien le da realce a este concepto es Paul Ricoeur, en Freud, una interpretación de la cultura. Desarrolla más. Freud lo nombra así un poquito, 3 renglones, pero Ricoeur hace un capítulo completo en ese texto sobre lo que probablemente sería la teoría freudiana si Freud hubiera continuado con esto, ya no le alcanzó, pero ahí lo dejó como, decimos, ¿no? Como votando, lo retoma Ricoeur y le da un realce muy importante a este concepto de la pulsión ganante, que va más allá, como lo mencionaba hace un momento, de la necesidad de satisfacción de las necesidades primarias, o en cuanto a una necesidad de la satisfacción pulsional, ¿no? Más allá del eros y del tánatos existe también esta tercera. Aquí lo plantea Freud, pero como les menciono, en el espacio social, en esta necesidad de que somos sujetos de la sociedad, estamos sujetos a la sociedad, ¿eh? Y habla de una recursiva, en este sentido en el que dice, si evoluciona el sujeto, evoluciona la cultura, y tal cual viceversa, ¿no? Como una recursiva. No puede evolucionar el uno sin el otro. ¿Podemos involucionar? Sí, pero también hay esa necesidad también de seguir creando conceptos, perdón, de seguir creando, sí, ¿por qué no decirlo? Conceptos teóricos, conceptos culturales, conceptos sociales que permitan seguir la evolución, no solo de la humanidad, no solo de la parte subjetiva, del entendimiento de la subjetividad, sino también de nuestro espacio sociocultural al cual pertenecemos todos. Y que si no existiera precisamente esta construcción sociocultural, pues al hablar de esta parte primitiva, de este salvajismo, de lo funcional, lo que yo he mencionado desde hace muchos años, desde que entendí esta teoría y desde que doy clases, es que no existiéramos como especie. Que hay ese ananqué por estar vinculados desde lo afectivo, y que lo hemos visto también desde la teoría kleiniana, esta cuestión también de la necesidad de la envidia del objeto, para una constitución psíquica también. Entonces, dice Freud también, retomando este punto, dice, la envidia puede parecer mala, no conocía la teoría de Klein todavía, dice, la envidia puede parecer mala desde lo moral, pero de alguna u otra forma es constitutiva también, ¿no? Y que también el buscar una sociedad que propicia, o que quiere propiciar el comunismo, en donde todos somos iguales, dice, no, porque hay gente diferente en lo físico y en lo intelectual. Desde ahí ya hay diferencia. Y esto me hace recordar el texto de Igor Caruso de Psicoanálisis, Marxismo y Utopía, donde tal cual la teoría marxista, el comunismo marxista, pues termina siendo utópico desde este punto en donde hay una pulsión destructiva hacia afuera también, por la no satisfacción, por el no cumplimiento del deseo, y en donde también puede ser autodestructiva por lo mismo, y en donde se refuerza esta postura de Freud, en donde es imposible una igualdad, ¿no? Precisamente porque hay diferencias y porque intrapsíquicamente funcionamos de esa forma. Entonces, hasta aquí mi presentación, sin no terminar diciendo pues que todos estamos atravesados por el malestar cultural y que somos parte de él y que también es constitutivo del sujeto, es constitutivo de nuestras instancias. Pues hasta aquí mi disertación, hasta aquí mi ponencia, y quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Esa conclusión parece interesante y creo que vale la pena comentarla, reflexionarla. Y ahora sí abrimos el espacio. Pepe nos va a auxiliar para darles la voz, para que hagan sus comentarios, sus preguntas, sus aportaciones. Los escuchamos.
Igual las pueden escribir, Pepe. En caso de que no puedan abrir el micrófono, pueden escribir en el chat las preguntas. Sí, usar el chat o levantar la mano en la aplicación o la mano personal. De cualquier manera, se hagan presentes sus comentarios. Pues mientras ahí está. Miguel Ángel, adelante. Buenas noches a todos, a todas. Algo que me llamó mucho la atención a mí, entonces me escuchan bien, estaba pensando hace unos días, en la sociedad actual es mucho el no parar, el que no hay un límite, todo es exceso, como que ya sea bajo el capitalismo o necesidades económicas, es más trabajo, más esto, más salud, como esa salud mental, de uno para estar siempre sano y como, bueno, la locura yo me la quedo, es mejor estar loco que estar sano en esos tiempos, al parecer, pero es un no parar, es trabajo, trabajo, el burnout for the peer, y me parece que actualmente es ese no parar en muchos ámbitos. Gracias. no parar, la falta de límites. Pues también tiene que ver con una falta, con el principio de placer. Digo, el obrero lo que está haciendo es haciendo el principio de placer del patrón en esta condición de más trabajo, más capital y también en una situación de poder, ¿no? Y toda esta cuestión en donde eh, no hacemos ese contacto con la realidad. Y creo yo que precisamente tiene que ver con esta dualidad del principio de placer, principio de realidad, lo que tiene que ver con este no reconocimiento de los límites. Que sí, hay una postura en la sociedad actual en donde está más ligada al principio de placer. Podemos meternos pues a temas escabrosos donde precisamente vemos eso, donde la pulsión destructiva llega precisamente a la satisfacción, a la meta tal cual, a la meta externa de destrucción del otro, del semejante, pero precisamente por este principio de placer. Y retomando esta parte que lo que tiene que ver con el super yo, con lo moral, con la culpa también, que es instaurada no solo por la religión, sino una culpa también instaurada desde esta dinámica familiar, a partir también, si lo vemos desde Klein, desde dañar el objeto ideal, si lo vemos en Freud también, en el desear la muerte del padre, en el complejo de Edipo, también desde ahí está instaurada la culpa. Entonces, pero que precisamente hay una necesidad para una constitución psíquica hay una necesidad de hacer esta conexión con la realidad, que la realidad es el displacer, es el malestar, ¿no? Entonces, el límite nos pondría frente a la realidad y la realidad nos pondría frente al displacer. Muy bien. Pepe, ¿tenemos más? Bueno, parece que de momento, ¿no? Igual mientras alguien se anima, yo tengo algunos comentarios. Sí, yo estaba pensando, por ejemplo, y ahorita, ¿no? Que estaba escuchando, no me acuerdo muy bien de cómo inicia el texto. Sí recuerdo que inicia con esa parte del sentimiento oceánico, ¿no? Que un amigo le cuenta que puede llegar a ese estado, ¿no? De beatitud. Pero, por ejemplo, pensaba, cuando te escuché decir, ¿no? Que estamos inmersos en la cultura, estaba pensando en que Freud no escribe nada de esta manera azarosa, ¿no? Ay, recordé esto, sino que este sentimiento oceánico es ese sentimiento de inmersión en el otro, ¿no? Con el otro, en este sentimiento materno de fusión. Y ahorita que te escuchaba, ¿no? Esto de estar inmersos en la cultura, yo pensaba en esta relación de madre y cultura, ¿no? Incluso aquí en México se dice la madre patria. Sí. Incluso en nuestro himno nacional, ¿no? Es esta defensa a la madre, ¿no? Esta situación de defender la patria, de defender la tierra, y que se identifica de esa manera, ¿no? Como defender a una madre. Ahorita me quedé yo con esa idea, ¿sí? Como esta parte que traspola de alguna manera, ¿no? Este sentimiento oceánico de estar inmersos en una fusión con la madre,
a esta parte, ¿no? Ya más real de estar inmersos en la sociedad y que está esta ambivalencia también, ¿no? Del amor-odio, como propondría Klein, con la cultura, ¿no? Y que generan esos malestares. La otra idea que tenía era frente a estas satisfacciones pulsionales del niño, esta cuestión de por qué se abandona una satisfacción pulsional, ¿sí? ¿Por qué el niño dice, bueno, ya no le sigo con esta pulsión, ¿no? Como yo quiero satisfacerla. Sobre todo, o está más como visto en la cuestión de ir al baño, cuando el niño decide, ¿no? Ya no, Ensuciar el pañal. ya no ensuciar el pañal o ensuciarse él, ¿no? Sino atenerse a unas ciertas reglas. Esa pregunta, ¿no? ¿Por qué el niño decide en algún punto de resignar una meta pulsional? Y sobre esto del marxismo, también hablando de la madre patria, me quedé pensando esta idea digo, no sé, yo no he leído mucho de comunismo, ¿no? Pero esta idea de ser todos iguales, ¿no? Como que el amor de la madre, de los padres, sea para todos parejo. Sí, sí, sí. Con esas impresiones me traigo ahorita, mientras los demás se animan a participar. Que en la tesis que realicé para graduarme en la maestría aquí de espacio, precisamente tomo ese concepto del significante madre, desde la madre patria, pero también está la Santa Madre Iglesia, y que también la Santa Madre Iglesia ofrece un recinto en donde tú puedes entrar a buscar paz. Y si nos fijamos en la arquitectura de las iglesias, pues tienen esta oquedad de la puerta muy parecida a los genitales femeninos y entrar a este espacio que puede producir paz y un sentimiento oceánico también, de estar en ese regazo. O sea, te ofrece esa paz, pero también está Dios Padre, que ejerce desde 10 mandamientos, desde una ley, para generar esta culpa, ¿no? Digo, está ahí cómo funciona, ¿no? El sistema religioso, precisamente, creo que muy desplazado desde el psiquismo. Claro que en aquel tiempo no existía Freud, pero podemos asociarlo con eso. Lo que mencionas del niño, pues también es algo que menciona precisamente en esta etapa donde se instaura la moral y la culpa, en la etapa anal, precisamente, y el pudor por el estar sucio. Entonces tiene que ver con eso, con que el niño también genera pudor, genera vergüenza y genera culpa. Culpa por dañar al objeto ideal que es la madre, porque la madre está molesta porque el niño sigue ensuciándose o ensuciando el pañal y la madre es la que tiene que limpiar, digamos, pero también sabemos que hay esta pulsión sádico-anal en donde el niño siente placer porque la madre lo haga, pero también tiene que instaurarse la parte que viene de lo moral, la vergüenza, culpa y todo. A mí, ahorita que mencionaba Pepe, la parte de la cultura, lo que mencionaba Rafa, que me parece interesante hasta dónde es la cultura, en el sentido de limitación, ya sea geográfica, ¿no? Como la madre patria, o demográfica, o sociopolítica, porque al final de cuentas son posibles migraciones que uno puede hacer para seguir buscando el placer. Es decir, como aquí en este estado no me permiten X cosa, pero en el otro estado sí, o en el otro país, o en el otro continente, sí, o incluso esta cuestión similar a lo oceánico, que es, estamos entrando a aguas internacionales, aquí todo vale, ¿no? Entonces, aquí no hay ley, y entonces es todavía más significativo el sentimiento oceánico en el océano, ¿no? Donde no hay nada que te detenga y eres libre absolutamente en esa cuestión de la búsqueda del placer. Y recuerdo un poco algunas curiosidades geográficas en donde justo se encuentran los navegantes en la búsqueda de islas para poder instalar sus propias normas, o los piratas que decían, ahora sí ya estamos a 2 cuadras de donde era Normandía y aquí se puede hacer lo que sea, ¿no? Y esta cuestión se vuelve a instaurar una cultura distinta de la donde se proviene para poder lograr el placer o lograr aquello que se desea como tal. Entonces me hace interesante que
en el término cultura, la propia delimitación marca a partir de dónde ya puedes ser libre de esto y ahí dale, ¿no? Como si también otra vez puede ser las puertas para adentro de las puertas para afuera, ¿no? Sí. En ese sentido. Y mira, Freud lo menciona en un concepto que es la envidia al extranjero, ¿no? Por eso precisamente, porque lo que aquí está prohibido, allá está permitido. Entonces, como que aparece esa sensación de envidia al extranjero y quisiéramos emigrar, pero si no es el deseo de emigrar, es el deseo de competir, como para demostrar que somos mejores, los de acá o los de allá. Digo un ejemplo muy claro porque se vienen los Spring Breakers americanos tal cual a nuestro territorio a poder a liberar la pulsión, tal cual, lo que tienen prohibido allá, aquí le tienen esa libertad. Entonces, digo, sería un ejemplo claro de que sí nos tienen envidia los gringos en ese aspecto, ¿no? Que desde los 18 ya está permitido tomar, que aquí sabemos que hay más libertad para eso, socialmente hablando. Y me recuerda un poquito la frase también de el pasto siempre es más verde del otro lado, ¿no? Como esta delimitación de donde allá es mejor, sí. Sí, y otro aspecto también tiene que ver con, ahorita recordaba y con algo con lo que estoy estudiando en la parte de la psicología del deporte, con la sublimación, los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, las Olimpiadas nacieron a partir de esta sublimación de lo funcional, precisamente que en lugar de matarnos, vamos a competir en buena lid, en lucha, en carreras, de distancia, de velocidad, y así han ido creciendo y así ha nacido el deporte también a partir de la sublimación de la pulsión y en lugar de agredirnos, o sea, de destruirnos, de autodestruirnos como especie, pues vamos buscando otro caminito en el cual yo pueda demostrar que soy mejor que tú o tú mejor que yo en algo, sin autodestruirnos. Vemos que los Juegos Olímpicos, pues también hay esta competencia del medallero y hay toda esta cuestión donde se juegan también las envidias, donde se juega cierta agresión sublimada. Vamos, si hay alguien más. Había una pregunta. A ver. Y una pregunta aquí. Vamos. Bastante larga. Nos dice Diana. Buenas noches. Primero que nada, qué placer es escucharte, Rafa. Segundo, Gracias, me llama mucho la atención cuando mencionan que los niños están como en aparente abandono, cuando los padres se van todo el tiempo. Estar, pero no estar. Hace rato leía un artículo sobre la salud mental infantil, pero nada vez que alguien habla sobre temas relacionados con los niños, se defiende el rol de la madre, aunque ésta esté mal. Entonces el niño se vuelve el culpable. ¿Y qué tan grande será esa culpa en el futuro que tendrá esa necesidad de castigo de la que se hablaba? En cuanto a que el hijo sienta culpa, así lo entendí. Sí, es este hecho de que se defiende como la postura de la madre, ¿no? De salir a trabajar. Ajá, entonces que a quien se termina culpando, ¿no? Es al niño. Pues desde qué postura sería, Diana, también un gusto que estés presente y que nos hagas esta pregunta. A ver, dice ahí padres en realidad. Es que sí tiene que ver con la función. La función de la crianza no solo es de la madre, también es del padre. El padre también tiene una función ahí. Y que, bueno, lo vemos apoyándonos un poco en la lectura kleiniana, cuando se habla de que el niño percibe esta separación de la madre, aun cuando la madre lo deja ya sea en la cuna, y ella va al baño o a esto, desde ahí puede instalarse una huella de abandono. Claro, yo lo llevo en la actualidad a este no estar en realidad, porque se tiene que salir a trabajar para poder cubrir con los gastos desde dos salarios, ¿no? Pero también hay familias que sí se preocupan por eso y también por la crianza de los hijos. Que la culpa, no hablemos de culpa, sino de responsabilidad. O sea, culpables no, de responsabilidades sí. Pero también acordémonos que la culpa también puede ser instaurada desde el momento en el que el niño desea la destrucción de su objeto ideal.
aún estando la madre ahí, pero si la madre no atiende mis necesidades funcionales, aunque no sean básicas, pero es una necesidad funcional de que quiero ese juguete que está allá y yo no quiero desplazarme, quiero que me lo traigas, en esta cuestión perversa polimorfa de los niños, y después entra la culpa por la cuestión esta de devorar el objeto, destruirlo, deshacerse de él, pues también tiene que ver con esta subjetividad que es integradora. Pero también hablemos lo que mencionaba, ¿no? Esta culpa también es integradora. Claro que cuando hay presencia de padres es mucho mejor que cuando hay ausencia. Y también lo que menciona bien, o sea, no el espectro del padre o de la madre presente físicamente, pero alejado de sus funciones. Puede estar ahí de forma física en el espacio, pero sin ejercer. Y también es casi lo mismo que no estar. Yo tengo un comentario. Primero, la cita de Strachey cuando hace la introducción, me parece que es el nódulo principal del libro y él lo plantea. Dice, el tema principal del libro, el irremediable antagonismo entre las exigencias pulsionales y las restricciones impuestas por la cultura. Parece que esto es el fin y el principio del texto. Sí. Pero con los comentarios, yo estoy pensando en la herencia cultural. La cultura no es una cosa dada por sí y en sí, sino es una constante hacer y quehacer de la humanidad. ¿Qué hay de la herencia cultural? ¿Qué transmitimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué se transmite en las culturas, en los grupos? Sí. Dice Freud, empezando el texto, pareciera que cuando nacemos en blanco, pero realmente no es así, ¿no? Porque venimos precisamente de una historia, de una herencia cultural, y también desde que nos nombran. Desde que nos nombran ya estamos, desde el nombre del abuelo, del bisabuelo, ya estamos cargando con una herencia histórica. Y que sí, que precisamente en el lugar demográfico en el que nacemos, somos en este momento portadores pero herederos de lo mismo, ¿no? O sea, yo no puedo ser portador de una cultura anglosajona y puedo ser heredero de lo mismo ni heredarlo eso, sino de donde me tocó nacer, donde me tocó vivir, de eso soy portador, de eso soy heredero. Y eso es lo que voy a heredar, a partir también del granito, digamos, de arena que yo proponga en ese espacio. Y lo que yo quiero como herencia también. Hablando de este vínculo que tenemos que hacer todos como sociedad, aunque de repente parece la envidia y destruye todo, ¿no? Pero de que venimos de la nada, no. Sí, sí, hablándolo socialmente, hablándolo culturalmente, hablándolo psíquicamente, venimos del deseo y una herencia. Bien. Si no hay más preguntas, le voy a pedir a Pepe si nos hace la presentación de nuestro próximo conversatorio que ofrecemos que nos acompañe. José Luis tiene una Perfecto. Adelante, una pregunta. Adelante, sí. Muy buenas noches, mucho gusto, muy agradecido por este tipo de eventos. Respecto al comentario de cómo en la niñez uno deja ciertas pulsiones, yo me preguntaba si se podía retrotraer más al punto en el que el infante entra al campo simbólico del lenguaje. Supongo que más antes, previo a este estado, es un ser que está poblado de percepciones y de un pensamiento prelingüístico. Pero me parece que tal vez entrar en el campo del lenguaje es entrar justamente en la cultura y en cierta manera ya justamente en este malestar que explora Freud en lo que hemos explorado en esta noche. Gracias.
Sí, José Luis, totalmente de acuerdo y tomando en cuenta la postura lacaniana. O sea, que nosotros nos convertimos en sujetos del lenguaje, sujetos de la cultura a partir de que somos atravesados por el significante o por la cadena de significantes provenientes del gran otro. Y que nos ejerce una demanda, ¿no? A partir de ahí somos insertados, y perdón por la palabra, y ensartados por ese malestar cultural, sí, a partir de la cadena simbólica de los significantes. Sí, totalmente de acuerdo, desde la postura lacaniana, desde la demanda del otro. Que también la cultura puede convertirse en un gran otro y demanda. También tiene una demanda para el sujeto la cultura. La palabra de ensartados está muy bien, porque es una cadena, Sí. Insertados y ensartados. es un continuo. Gracias, José Luis. Sí. Pepe, por favor, sí, meditación. Bueno, dentro de un mes vamos a tener lo que es nuestro 8º conversatorio. Nada más, permítanme un momento para compartirles la pantalla. Muy bien. Es nuestro 8º conversatorio. Presenta el maestro Adalberto Gámez Carrillo. El tema en esta ocasión será el texto de Moisés y la religión monoteísta. Y será el jueves 26 de septiembre, en este mismo horario, de 7 de la noche. Y ahí los esperamos, ¿sí? Igual nos pueden mandar informes a lo que es la página de Facebook de Espacio y de hacer psicoanálisis, ambulatorio psicoanalítico. Además de pedirles gracias, muchas gracias, Pepe, de pedirles su asistencia, si desean tener una constancia de cada uno de los conversatorios, lo pueden hacer si hay un registro previo, con el objeto de tener su nombre, su correo electrónico y hacerles llegar la constancia. La extendemos con mucho gusto. Y ahora, pues, solamente agradecerles al equipo, Hernando, Pepe, Jessica, un abrazo y un agradecimiento muy especial a todos ustedes por su participación, su asistencia, sus comentarios. Y maestro Rafa, No, pues, encantados de escucharlo, con gracias. qué alegría lo escuchamos, con qué gusto, y creo que nos dejaste preguntas, nos dejaste tarea, y ese es el asunto, propuesta. esa es la propuesta, que quede abierto, que quede la reflexión para continuar pensando, para continuar reflexionando. Agradecer, doctor, la invitación y la presencia de los participantes en línea y pues crea un espacio precisamente para eso, para la reflexión, para continuar con darle continuidad a la teoría psicoanalítica, darle continuidad al psicoanálisis, y por lo mismo hay que dejar esos espacios abiertos, esas preguntas abiertas, para no cerrar el discurso, no cerrar el diálogo, no crear esto un dogma, sino más bien una teoría. Bien, pues solamente les pedimos, abran su cámara, nos despedimos, un abrazo, buenas noches. Gracias, buenas noches.